amigas y amigos, contenta como cada día de poder llevarle cosas buenísimas hasta sus hogares, y esto para mí es de gran satisfacción. Pues en el día de hoy vamos a dar las gracias a Dios porque estamos aquí una nueva vez, y llegar hasta sus hogares es algo magnífico. Usted no se tiene que mover de ahí. Si está fregando, si está lavando, pues simplemente ponga atención a lo que le vamos a decir en el día de hoy. Contamos con la presencia del doctor José Parra, médico psiquiatra, especialista en adicción. Con él vamos a hablar de todo lo que tiene que ver los asuntos de las alteraciones del alma, de las alteraciones del ser humano que contribuyen a fomentar la violencia. Que esta palabrita la pienso 20 veces para decirla, pero muchas veces hay que hacerlo. Ahí está el doctor Parra, médico psiquiatra, y con él vamos a hablar de temas interesantes. Por igual nos acompaña la periodista Fiordalisa Taveras, la creadora de la campaña Soy Periodista y Condeno la Violencia. Con ello vamos a hablar también temas interesantes que tienen que ver con todas estas cosas que ocurren en nuestro acontecer y que no nos permiten vernos a nosotros mismos para ver en qué hacemos para mediar con todo esto, y qué hacemos para entender las cosas de la vida, y en qué medida podemos colaborar para que todo calm down, para que todo se calme y que reine el amor en cada hogar dominicano. Ahora te invito a degustar una taza de té, y en esta taza de té tan maravillosa puedo decirte que estoy satisfecha de muchas cosas. Que Dios te bendiga y que en cada hogar dominicano reine la paz, la armonía, la confianza, la fe, la esperanza, sobre todo el entendimiento, que Dios nos dé luz para entender las cosas de la vida, las cosas que tenemos en este plano terrenal, y sobre todo que le demos gracias todos los días por las bendiciones, porque todo lo tenemos aquí. ¿Qué hacemos con ello? Eso es asuntos de nosotros. Pues bien, después de ponernos en contacto con Dios, con lo divino, debo decirte muchas cosas. Han ocurrido en nuestro entorno muchas actividades en este tiempo, y puedo notar que se está cambiando el asunto y que se están haciendo eventos por la paz, que es justamente lo que debemos hacer, porque con la paz y el amor podemos llegar muy lejos. Simplemente esto, y tenemos que aplicar una serie de cosas y una serie de medidas a nuestras vidas que incluyen nuestro vocabulario, porque no tener un vocabulario correcto puede contribuir a violentar a las personas que tenemos alrededor. Así es que vamos a hacer todo lo posible por contribuir a la paz, que reine la paz y el amor en todo y cada hogar dominicano, y sobre todo en ti. Si reina en ti, pues también en tu entorno. Es el momento de irnos a la pausa y regresamos a ponernos directo y en vivo con nuestros panelistas en el día de hoy. ¿Qué tal? Preservar y proteger nuestros tesoros naturales solo se logra con 3 cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. Por eso hemos asumido el compromiso de restaurar nuestras cuencas hidrográficas y de recuperar más de 700.000 tareas de bosques a través de los proyectos agroforestales de la Presidencia, un programa sin precedentes en nuestro país. Además, trabajamos junto a ti para cuidar nuestras especies amenazadas, preservar la diversidad de nuestros ecosistemas y asegurar nuestras zonas protegidas. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Si te quieres destacar y el primero es tu lugar, Malta India debes tomar. Ven, dámelo. Ponte adelante. Malta India, alimento que refresca.
nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió, comprometidos con la transparencia, decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan, construyendo un lugar donde todos seremos escuchados, diseñando juntos las reglas del juego, comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana, porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. ¿Con comprobante o sin comprobante? ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobante. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tiene. Con crédito fiscal, si está ligado a tu negocio, y para consumidor final, si es solo una compra personal. Revisa tu factura, que no se queden con el ITEVIS. Para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Soy la profesora Hilda Melis Gras, trabajo desde 1995 en el ICA y he formado una gran cantidad de alumnos de mucho talento. Soy egresada del ICA. Actualmente me desempeño como profesora de ballet y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia. Soy Radamés Minier, profesor de pintura en el ICA desde su fundación y cada día me enamoro más de este proyecto. El Instituto de Cultura y Arte te invita a que vengas a participar del deleite espiritual y del aprendizaje de las bellas artes, juntos como una extensa familia. Así construiremos una patria mejor y saneada. Te esperamos. Los abogados estamos necesitados de una digna representación en nuestro colegio. Es tiempo que la seccional de Santiago se vea representada por un profesional con alta gerencia, calidad y visión, por una mejor calidad de vida, la recuperación de la dignidad jurídica y sobre todo la imagen del abogado ante la sociedad. Juan González es más que una sentencia colectiva, responsabilidad, progreso y cambio para el bienestar del abogado. Bien, amigas y amigos, así muy navideño, ya ven muchas cosas lindas aquí en el escenario. Debo decirle que Óptica Isa es la luz de tus ojos, que no use lentilla porque esto te causa daño severo y progresivo. Entonces, visítanos en la calle San Luis, casi esquina de Restauración, aquí en Santiago, o llámanos al teléfono 809-336-2053. Óptica Isa, la luz de tus ojos. También quiero recomendarte a Miami Hair Spa,
que tiene muchísimas cosas lindas, buenas para ti, saludable, por supuesto, esos masajes. Mira, chulísimo, porque la circulación se activa y ya lo sabes. Y el pelo, ya no tengo que hablarte mucho, porque el cuidado de mi pelo está en manos de expertos. Miami Hair Spa está ubicado en la calle 27 de febrero, número 134, aquí en Santiago, Cerro de Gurabo, y puedes llamarnos para que conozca nuestras ofertas de temporada, 809-724-7913, Miami Hair Spa. Debo decirte también que Luis te construye tu casa, lindísima, bonita, y fina carpintería y ebanistería. Y Lavandería Los Trillos es el lugar que debe visitar y mandar tu ropa y todo eso. Sigue ahí, papacito, porque tú estás súper, súper, súper bien. Pues, sin más preámbulo, vamos a recibir a una de nuestras primeras expositoras o panelistas en el día de hoy. Vamos a conversar con ella acerca de la campaña Soy Periodista y Condeno la Violencia. ¿Qué tal, Fior? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, bueno, agradecerte la oportunidad para este panel en la televisión con el tema de violencia y medios de comunicación. Bueno, decirle que la campaña Soy Periodista y Condeno la Violencia surgió a raíz de unas declaraciones que dio el psiquiatra muy conocido, el psiquiatra José Miguel Gómez, donde él decía que los medios de comunicación en el país daban tantos detalles cuando difundían una información relacionada con un hecho trágico que aportaban a que el hecho se repitiera, porque daban tantos detalles que no eran necesarios en la información. Entonces, en ese momento, en mi condición de vicepresidenta nacional del Colegio Dominicano de Periodistas, diseñé la campaña, se presentó y fue aprobada. Ya de eso hace casi 5 años. En ese tiempo hemos desarrollado seminarios, talleres, paneles, congresos, diplomados recientemente en Dajabón. Hemos recorrido el país, hemos ido a los Estados Unidos, pero si hay un logro que tiene la campaña hasta el momento ha sido desmontar la idea de que ese periodismo vampiro, llamado así porque le gusta la sangre, es noticia, es bueno. Entonces, ¿por qué soy periodista? Porque es un sentido de pertenencia. Soy periodista, respondiéndole al psiquiatra, condeno de que no apruebo nada de eso, y violencia en verde porque es señal de que va a cambiar, de que va a mejorar, de que tenemos esperanza. Ahí podemos ver en pantalla que están los logos de todas las instituciones periodísticas que convergen en el país, todas asumiendo un compromiso desde su naturaleza. En el caso del Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que son los que más han trabajado con esta campaña y con esta problemática, hemos creado conciencia y todos los meses 2 y 3 actividades las realizamos en distintas provincias del país, buscando que los comunicadores, los profesionales, tanto del periodismo como de los gráficos, entiéndase camarógrafo y fotógrafo, tengan conciencia de que cuando hacemos una noticia de un feminicidio, que no es más que la muerte de una mujer en manos de su expareja o de su compañero sentimental, no podemos decir que la mató por motivos pasionales. Cuando en una noticia decimos eso, escribimos eso, estamos justificando el hecho. Pero cuando decimos que un hombre celoso, que vemos casi con frecuencia en los medios de comunicación, un hombre celoso mató, o sea, estamos diciendo que el hombre celoso tiene derecho a quitarle la vida. Pero cuando decimos que una mujer que la mató porque se negaba a volver con él, es incorrecto. Lo correcto es, si se tiene que decir eso, es la mató porque se negaba a volver con él por los constantes maltratos a lo que era sometida. Con esta campaña hemos desarrollado también una conciencia, una revisión de la redacción, porque la campaña busca una cultura de paz desde el mismo ejercicio periodístico. Está amparada en el capítulo 2 de Derechos y Deberes del Código de Ética del Colegio Dominicano de Periodistas, donde en sus artículos 11 y 13 dice que el periodista debe sancionar la violencia, la pornografía, la vulgaridad, y todo eso lo hemos comprobado. Pero, ¿qué de importancia tiene? De que hemos comprobado que los periodistas en su mayoría desconocen el código de ética. Entonces, cuando tú desconoces unas leyes, es fácil para tú delinquir. En el caso de las imágenes sangrientas, en los medios, Santiago es cuna del periodismo vampiro.
para nadie es un secreto de que aquí le gusta la sangre. O sea, es un negocio donde yo presento una imagen sin editar y eso me da más rating. Eso es lo que creen, lo que desconocen. Pero desconocen también que se le hace mucho daño, no con aquel alegato de que retiren los niños de su televisor porque van a presentarnos imágenes sangrientas, unas imágenes muy fuertes. No, no, no. Al adulto le hace daño. Mucho daño. Le hace mucho daño y yo te puedo decir que sí, porque con el monitoreo de la campaña, que ya hemos realizado casi 400 actividades en ese tiempo, la campaña ha sido reconocida por muchas instituciones, las ONGs que trabajan el tema, la problemática de la violencia, reconocen que ha aportado. ¿Por qué? Porque ha mejorado. Decimos que cuando se presenta la víctima, no debe presentarse como quedó en el hecho trágico, sino presentar la cédula. Si es una mujer, presentar la mano, una mano sensibiliza. Estamos en el tiempo del nuevo periodismo, un periodismo que busca contar historias y transformar y llegar a una solución, no el simple hecho de dar una noticia de que un hombre mató a una mujer y contar. Cuando un periodista decimos, ya van tantas víctimas, estamos celebrando que van tantas. Que ya van 80. Entonces, como una meta de que sean más. Entonces, es incorrecto. La mayoría de los periodistas que ejercen ese tipo de periodismo vampiro son empíricos. Entiéndase que son personas enganchadas, que no tienen una formación académica, no han pasado por la universidad. Y que además, generalmente ese tipo de periodistas, esas personas que son enganchados, como tú dices, nosotros los profesionales tenemos mucho que ver, y por igual los medios de comunicación, que muchas veces le dan espacio a esas personas sin saber ni siquiera lo que va a hacer, el disparate que va a hacer, y nosotros somos el cuarto poder del Estado, y sobre todo tenemos que colaborar, contribuir con el desarrollo de la sociedad. Y con la salud mental de la gente. Y con la salud mental. Siempre menciono en un asunto, aquí voy a tomarme unos minutitos, que agradezco que mi madre murió en Miami, porque murió en ciertas condiciones, entonces, la encontraron después de 4 días, le dieron la noticia a mi hija, pero cuando mi hija se desespera, me llama y como toda una loca, de dolor, desgarrada, entre otras cosas, y corre a donde ocurrió el hecho, donde le encontraron en su apartamento, la policía lo primero que hace es un stop, nadie va a pasar, tú no vas a pasar, que yo soy su nieta, no va a pasar. Entonces, porque ante el hecho de que le hayan dicho que se murió, ¿verdad? Entonces, también ver esa imagen. De hecho, cabe destacar que cuando yo llegué, eso ocurrió temprano a la 1 por ahí, pero cuando yo llegué como a las 10 de la noche, porque el primer avión que salía desde Nueva York a Miami era a las 5 de la tarde, bueno, ya ustedes saben, me tocó limpiar el apartamento a las 10 de la noche, recoger toda esa sangre, porque se le taparon las arterias y fue un desastre, porque ya ustedes saben. Entonces, todo eso, que no es nada con el impacto de ver ese cadáver ahí tirado en esas condiciones, todo eso me ha causado a mí severos daños. Yo he tenido que ir al psicólogo, porque de momento me acuerdo de esa situación y mira que fue nada más limpiar la casa, limpiar el lugar. Imagínate tú que yo hubiese visto que no querían ni siquiera dejárnosla ver aún después de preparada allí, y les rogamos que por favor, pero ya estaba bien, ya estaba arregladita. ¿Tú te imaginas? Y esto lo digo para que tomen conciencia del asunto, a los periodistas enganchados, a las personas que de hecho andan con un celularcito y hacen que toman imágenes y la ponen en las redes. Sí, ¿qué pasa? Que hoy en día todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, entonces todo el mundo quiere ser periodista, todo el mundo quiere dar un palo noticioso que no es más que dar la primicia. Se da el caso de que todas las personas tienen un celular en la mano, con cámara, y toman fotos y las suben. Entonces, se puede ver también que son los medios, pero son personas sin ninguna formación que suben eso en las redes. Con la campaña, hacemos una situación de que cuando se va a presentar una imagen sangrienta, debe ser a blanco y negro, si requiere esa imagen en televisión. Si se requiere presentar una víctima, no entrarle zoom en la cara para que veas. Eso también es burlarse de la gente, de los familiares, del dolor ajeno. Es una burla, tú adolorida, desgreñada, porque quizás pues tú misma en tu dolor, eso es una burla. Entonces la dignidad de las personas no se pierde ni con la muerte. Con la campaña Soy Periodista y Condeno la Violencia, buscamos humanizar el periodismo. O sea, informa siempre, pero no es una autocensura del ejercicio periodístico, sino una conciencia de que tú puedes bien comunicar, y lo hemos visto en Estados Unidos, donde nos han llegado tantas noticias de pistoleros, tiroteo, las Torres Gemelas, y nunca hemos visto sangre, nunca hemos visto un cuerpo de nadie, pero la información ha llegado. Entonces, cuando se presenta una imagen de una persona
en el ataúd, eso también es una burla. Cuando presentamos que le damos rienda suelta en la imagen, la persona llorando con un dolor desgarrador, un dolor, es una ya tú burla. sabes. ¿Por qué hay que hacer eso? Entonces todavía eso persiste en esa televisión que no tiene ningún tipo, ese tipo de periodismo, que no tiene ningún tipo de conciencia, de respeto hacia los temas. Entonces eso buscamos con la campaña, crearle conciencia. Eso está mal, porque a veces se puede pensar que está bien por la práctica. Con esta iniciativa también aconsejamos de que si se va a prender una imagen, se haga con un soporte difuso, que no es más con unos cuadritos, que no se distingue la imagen. Cuando una persona es víctima de un atraco y queda viva, y está en un centro asistencial, no puede decir que está en la clínica Rafaelina, para poner un ejemplo ficticio. En la clínica Rafaelina, en la habitación número 1, y presentar la fachada, porque entonces tú estás dando una información que pueden rematarla y a esa para que víctima. no termine de decir la Entonces, verdad y cuando si lo vio o no lo vio. sí. Oh, wow. Entonces, cuando decimos también en una noticia, cuando decimos que sí, ahí podemos ver unas imágenes de violencia, pero cuando decimos también en el caso de una violación a una menor, por ley no se omite el nombre de la menor. Entonces, lo correcto sería decir, y se comete este error, se dice el nombre, la hija de Juan Pérez, yo estoy utilizando un nombre ficticio, la hija de Juan Pérez fue violada, la menor hija de Juan Pérez vivía en tal calle de fulano, se estaba diciendo, pero la hija de fulano la que la violaron. Entonces se está revelando la identidad de esa menor, y una violación, que no lo digo yo, lo dicen los médicos, de que marca. O sea, solamente Dios puede quitar un trauma de esa naturaleza. Entonces lo correcto es decir, una menor fue violada, hija de Juan Pérez, nombre ficticio para proteger la menor. Ahí también debe crearse un nombre ficticio en la menor, para no decir, porque esas son cosas de las autoridades. Con esta campaña, más de 50 periodistas se involucran, fotógrafos, reporteros gráficos, periodistas de larga data y de nueva generación. Ya se han hecho muchas monografías, tesis con el tema de abordaje periodístico, tratamiento de los medios a la mujer. Las mujeres en nuestro país salimos cuando se gana un premio soberano, si es una mujer, si gana Miss Universo, pero la mayoría de la información de la prensa escrita es por feminicidio. Entonces eso también debe cambiar. Muchas mujeres están haciendo un gran trabajo. Mira, con mucha dignidad. Ahí de las actividades realizadas por sí, hemos recorrido todo el país, donde quiera levantamos en la mano en señal de que condenamos esa mala práctica de ese ejercicio. Y sí tenemos esperanza porque estamos trabajando desde las aulas universitarias para que esa nueva generación que va a surgir lo haga con conciencia y decirle que eso no está bien, que eso es incorrecto y que hay que hacer un trabajo apegado al código de ética, que se puede hacer, que el periodismo es para hacer el bien. Yo digo que el periodismo es para hacer el bien, pero cuando utilizas imágenes sangrientas, hace todo lo contrario. Muchísimas gracias. Saludamos tu iniciativa y sabemos que está desempeñando un papel buenísimo, tanto en el área de nosotros, como los periodistas, los comunicadores, como en todas partes, porque a través de recomendar por aquí, no solamente los periodistas van a ver esto y todas las conferencias y las cosas que se han hecho. De verdad es una maravilla. Y lo más importante es que cada vez que hacemos un encuentro formativo, nos amparamos con un profesional de la conducta, como es el que nos acompaña hoy en día, para decirle que no son los periodistas que estamos diciendo, sino el daño que hace visto por un profesional de la conducta. Así mismo. Debemos ir a una pausa, pero en lo que dijo Fiordalisa y en lo que le puedo decir yo, es precisamente que para decir ni una más, que es lo que se trata en la pancarta que vemos siempre en actividades, que yo le mandé, que si usted la pone, pues yo la leo bien y es un éxito. Dice, para decir ni una más, hay que dejar de criar princesas indefensas, sin educación, sin modales, y que solamente piensan que esto es lo que vale y sobrevaloran su cuerpo como si fuera una mercancía de primer orden. Y también hay que dejar de criar machitos violentos. Después de la pausa le señalamos esto y venimos con el doctor Parra. Inclusión.
Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Si te quieres destacar y el primero es tu lugar, Malta India debes tomar. Ven, dámelo. Ponte adelante, ponte adelante. Malta India, alimento que refresca. ¿Con comprobante o sin comprobante? ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobante. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tiene. Con crédito fiscal, si está ligado a tu negocio, y para consumidor final, si es solo una compra personal. Revisa tu factura, que no se queden con el ITEVIS. Para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Secomsa cuida tu bolsillo. Llega el Blue Month con todas sus ofertas. Ven, aprovecha hasta un 50% de descuento durante todo el mes de noviembre. Equipos de tecnología, climatización, seguridad, línea blanca y accesorios. Todos con descuento especial. Porque en Secomsa, si lo imaginas, lo puedes tener. Bien, amigas y amigos, pues te repito que Óptica Isa es la luz de tus ojos, grábatelo ahí, que puedes comunicarte con nosotros yendo a la calle San Luis, casi esquina Restauración aquí en Santiago, o llamarnos al teléfono 809-336-2053, así es. Ay, pues ya ustedes saben, la modelo de Óptica Isa que me dijo alguien. Bien, amigas y amigos, pues vamos a continuar con vamos a llamarle panel conversatorio como usted quiere, el asunto que estamos conversando y usted está escuchando y es importante que lo haga. Contamos con la presencia de José Parra, médico psiquiatra, y con él vamos a hablar sobre la conducta modelada, también con Sócrates, que nos acompaña en el panel en el día de hoy. Enfócame a Sócrates ahí, aunque ellos ya lo tienen grabado en su memoria, pues es importante que sepan que él está aquí. Vamos, doctor, háblenos, siguiendo ¿verdad? la iniciativa de Fiordalisa, háblenos sobre esa conducta modelada. ¿Qué tanto afecta a la sociedad cuando hacemos algo que se repite o cuando hacemos algo que controversial? Bien, primero, buenos días y gracias por la invitación a Fiordalisa una vez más, porque me contactó y me invitó a participar por tercera vez en una actividad de la campaña Soy periodista y condeno la violencia. Y bueno, ya en otras ocasiones hemos conversado de este tema sobre la conducta modelada en los medios de comunicación. Quiero comenzar diciendo que, bueno, recuerdo a finales de los años 90, 99 creo que fue, si no recuerdo mal, hubo un psiquiatra que a él lo entrevistaron por los casos de matanzas masivas que se estaban dando en Estados Unidos y que todavía se siguen dando, ¿no? Sí. Y este psiquiatra planteaba algo interesante y él hablaba de lo que en medicina llamamos la ley de la serie. ¿En qué consiste esto? Él decía la ley de la serie, que voy a explicar ahora. Okay. Y él decía, en la medida en que ocurre un hecho de una matanza masiva, y lo presentamos por los medios de comunicación masivos, en esa misma medida van a seguir apareciendo otros casos. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos seres gregarios, imitamos conductas. No es un secreto para nadie de que nosotros, como seres sociales, como seres políticos, somos también muy gregarios, imitamos lo que otros hacen. Y él llamaba a la prudencia, en ese momento,
a los medios de comunicación para que dejaran de presentar imágenes que inclusive en Estados Unidos se estaban presentando en algunos momentos, porque él decía que se iban a repetir esos hechos. Y así ha sido históricamente. Vemos que de repente ocurre en una ciudad, en un estado, un hecho de una matanza masiva, como los que han ocurrido este año, y a las 2 semanas, a las 3 semanas o al mes ocurre otro en otro lugar. A eso es él se refería con la ley de la serie. Pero lo explico con un caso muy común en la emergencia de un hospital. De repente tenemos 4 meses que no hay ningún caso de apendicitis, pero basta llegar uno y de repente vienen 3, 4, 5 casos en la misma semana. Podemos durar 3, 4 semanas sin ver un caso de apendicitis, pero cuando llega uno nos preparamos para esperar 4 más que vienen en serie, o sea, en la misma semana o en los mismos días que se presentó el primero. A eso es lo que llamamos la ley de la serie. Entonces él hablaba de esto cuando se refería a los hechos de matanzas masivas en Estados Unidos, que si seguíamos presentando iban a seguir apareciendo casos por esto de la conducta modelada, que es un poco lo que pasa acá en el país, en la medida en que, como decía Fiordalisa, los medios de comunicación se hacen eco de hechos que son horripilantes, obviamente, que no se debe dejar de informar, pero que se debe tomar en cuenta qué es lo que estoy informando acerca de esos hechos. El abordaje, ¿no? En la medida en que damos más detalles, estamos dando inclusive más estrategias para que quienes tienen la idea de cometer un hecho horripilante, pues puedan copiar esa conducta, puedan aprender de cómo se descuartiza una persona, cómo voy a decapitar a alguien. Por ejemplo, yo recuerdo el caso del abogado universitario, profesor universitario, que fue asesinado, y que no fue solo asesinado, sino la forma en cómo lo hicieron, que luego le pusieron unos bloques y lo lanzaron a un arroyo. A las 2 semanas apareció otro individuo que fue asesinado de la misma manera. Entonces a eso es que nos referimos con la conducta modelada. Aquel que está viendo un hecho con muchos detalles en cualquier medio de comunicación, esencialmente los medios de comunicación de corte visual, la televisión, las redes sociales, aquel que está viendo cualquier hecho con tantos detalles, con tanta información y que ha pensado, ha tenido la ideación de cometer un hecho parecido, pues tiene una escuela allí. Tiene una escuela hasta para sacar de allí una estrategia de cómo voy a proceder. Es lo que pasa, por ejemplo, con los casos de suicidio. En la medida en que doy muchos detalles, estoy dando información a gente que tiene la ideación suicida y si no ha pensado todavía en cómo hacerlo, pues ya cuando ve cómo alguien lo hizo en un medio de comunicación, lo puede también copiar, lo puede imitar. De repente estamos hablando de que los niños se someten, son expuestos a este tipo de información. A lo mejor un niño tiene una ideación suicida, que mucha gente no cree que un niño pueda tener una ideación suicida, no ha planificado cómo hacerlo, pero si escucha, como pasó recientemente, que una niña de 12 años se quitó la vida, ¿cómo lo hizo? El otro niño que está viendo eso va a imitar esa conducta. Primero por nuestra condición de seres gregarios, que todo lo imitamos. Y segundo, porque obviamente los medios de comunicación han venido a contribuir muchísimo de manera positiva para la formación, para la educación de la gente, para el entretenimiento, pero también hay muchos medios que se han salido de ese esquema, que son los objetivos que en principio se idearon para los medios de comunicación: entretener, informar, educar y formar. Y sabemos que muchos medios están realmente dedicados a eso, pero hay otros medios que simple y llanamente, como decía Fiordalisa hace un rato, se han dedicado más a buscar esa noticia sensacionalista, que al final, más que informar, desinforma, más que formar, deforma, más que educar, deseduca, y tampoco entretiene. Y más que construir, destruye, y más que contribuir, por ejemplo, a la formación de los niños, de los adolescentes, que son los grupos etarios más vulnerables, cuando son sometidos a mucha información, digamos, dañina. Esos grupos vulnerables obviamente son los que más propensión van a tener a imitar conductas, a ver conductas que probablemente les llama mucho la atención. Y a eso es que llamamos conducta modelada. Y para nadie es un secreto de que hay muchos lugares en nuestro país, muchas provincias en donde los medios, citaba a Fiordalisa el ejemplo de Santiago, muchas ciudades como Santiago, los medios se han dedicado exactamente a eso,
a destruir, a dañar, a llevar información que perjudica y que afecta obviamente directamente la conducta de los más vulnerables, los niños y los adolescentes, sin dejar fuera a los adultos jóvenes, que también muchos se están haciendo cada día más vulnerables, y por qué no, a muchos adultos mayores. Yo quiero agregar a eso de que una noticia que se dio hace mucho tiempo, de que decía de una joven que se quitó la vida. Y eso lo vemos con frecuencia cuando se dan esos hechos. Y es que se dice que dejó una carta. Cuando se deja una carta, hay un medio de comunicación, lee textualmente lo que dice esa carta, se está destruyendo a las personas que quedan vivas, porque la mayoría de los suicidios, cuando se deja una comunicación, siempre de manera directa o indirecta perjudica a una persona. Entonces, ese periodista que lee esa información, que lee esa comunicación, está contribuyendo con que esa persona que está viva tenga un sentimiento de culpa y destruirlo. Entonces, el periodismo para hacer el bien. Pero cuando decimos que una persona se quitó la vida tomando un veneno que se llama Lilín, le voy a poner ese nombre yo, Lilín. Entonces estamos diciendo que hay un veneno que se llama Lilín, que tú puedes cometer eso. Entonces lo correcto es decir que ingirió una sustancia tóxica, punto. Ya no hay que caer en detalles, vamos a los detalles de quién era esa persona, que era una maestra que se dedicaba a eso. Entonces tú llevas ese, que la contribuyó, y ojo, cuando se da ese tipo de noticias, y eso lo hace la campaña, debe recurrir a un profesional de la conducta, entrevistar a un psiquiatra, doctor, ¿a qué usted cree que se atribuyó que las personas cometan eso? Y en una parte, tú dices, según el psiquiatra fulano de tal, dice eso, siempre hay que a recurrir a un profesional de la conducta. No se puede dar una noticia de un suicidio sin consultar a un profesional de la conducta. Y eso también carece en ese tipo de medios que son dirigidos, producidos por personas que no tienen ningún tipo de formación académica y que no pertenecen a las instituciones periodísticas. Déjame decirte que antes, o sea, detrás de cámara, ¿Sí? Le hice un comentario al doctor que hace muchos años, y le dije, estando yo jovencita, estaban pasando momentos muy difíciles en mi vida, pero hasta que no visité, hasta lo puedo mencionar, al doctor Swain, ahí en la Clínica Coromina, Sí, que fue el que me hizo ver cómo eran las cosas y cuál era mi posición, la posición que debía tener ante esto, y que yo tenía cuota de culpa también, entonces, por múltiples razones. Entonces, a partir de ahí, mi vida cambió totalmente, porque vi que era verdaderamente lo que estaba pasando en mi entorno y que solo yo podía decir hasta aquí. Pero algo muy importante, que ese tipo de noticias vampiras no solamente le hace daño al receptor, al televidente, sino también al mismo periodista que lo hace. Al mismo periodista. Estábamos en Villa González, en Navarrete, perdón, en un panel, y se me acerca, al final siempre se me acerca mucha gente que hace ese tipo de periodismo. Yo, la misma, como el sentimiento de culpa se apodera ahí. Sí. Y él me contaba de que él estaba cubriéndole para un programa de aquí de Santiago. Pasó con una joven que le habían cortado una mano. Su compañero sentimental, o sea, la asesinó, pero le cortó la mano también. Y el productor le dijo, mira, yo quiero que tú me vengas con la imagen de la mano. A mí lo que me interesa es la mano. Wow. Bueno, cuando él le dice, es un testimonio que él me estaba dando. Sí. Cuando yo le digo en el hospital, por eso en el hospital no se le puede permitir que todo el mundo vaya a coger imagen. Eso no es así. Sí. Hay los periodistas formados sabemos que hay un derecho de información hasta donde llega. Y él no pudo hacer esa imagen de la mano. Entonces lo reporta al productor. No me venga sin esa imagen. Santo Dios. Le dice a la morgue, al encargado de la morgue, dice que no puede permitir eso. Bueno, pues él aprovechó un momento de descuido del encargado y se robó la mano para hacer esa imagen y la devolvió a su cuerpo. Sí. Todavía, de eso hace 5 años, y él no puede dormir. Y él tiene ese sentimiento de culpa, que él hizo eso. Entonces, eso es lo que pasa, que también te hace daño a ti, no solamente al televidente. Esa noticia, ese deseo desmesurado, de ese palo noticioso, hace mucho daño. Entonces, ese tipo de paneles como que estamos haciendo aquí, pero ahora a través de la televisión, a través de la web, eso es lo que estamos haciendo, crearle conciencia de que no es correcto. Crear conciencia. Pero cuando un periodista golpea, que dice, no, porque este país no sirve.
estamos quitando esperanza a la gente. Este paisito hay que cerrarlo. Sí, no, Aquí lo que esto se no falta es sirve. que venga fulano de tal, que venga a volver a dirigir. Entonces, estamos también desarrollando, quitándole esperanza a esa juventud que merece todo un respaldo, y estamos también quitándole esperanza a mucha gente. Entonces, no, imagínate. Entonces, creamos una sociedad pesimista. Entonces, todo eso contribuye a un deterioro de la salud mental de la gente. Así es. Y en torno al tema, yo siempre sigo diciendo que nosotras las mujeres somos somos tan tontas y tan estúpidas. Pero nosotros tenemos el control de todo, señores, porque a ese hombre yo lo parí. Y habla una madre de 4 y abuela de 6. Y yo quisiera que ustedes vean el ejemplo de mis hijos y todo. Y otra cosa, lo crié con Dios. Iba a decir, lo crié sola, no, con Dios y toda mi fuerza. Y así subieron, se hicieron profesionales, son buenas personas y todo eso. Pero es que es ahí la madre, no vamos a tirar puerquitos al mundo sin ninguna educación. Eso lo quiero dejar dicho. Dime, Sócrates. También hay un asunto, así como la madre es responsable y tiene todo el poder para formar esos hijos, hay muchas cosas que debe estar pendiente. Vigilancia. Por ejemplo, las mujeres que están alrededor de ese niño, tía, mamá, abuela, vecina, que le dicen, ¿y cuántas noviecitas tú tienes en la escuela? Y ese va a ser un hombre, ese va a ser un macho. Estoy hablando de que las mujeres, no el hombre que le está diciendo eso, no. Se ha visto muy claro la tía, que le van diciendo, tú vas a ser un hombre. Van creando el monstruo. Eso. Cuando llega grande y es un mujeriego, lo estamos condenando. Cuando llega grande y es un violador o un maltratador, nos asombramos. Pero también cuando ese niño en el hogar está golpeando, maltratando a su hermanita, estamos hablando de un futuro feminicida. Entonces la niña viene donde su mamá reclamando y quejándose de que el hermanito le dio, y ella le dice, déjame tranquila. Ella está viendo novela, hablando con alguien o chateando, lo que sea. Y entonces, de tanto que insiste la niña, la manda a la porra. Le habla mal, hasta le da golpes para que la deje tranquila. Ese niño va cogiendo ese aire de que a mí me apoyan y yo puedo hacer con una mujer lo que sea. Entonces, por ahí empieza también este asunto de feminicidio que hoy nos está arropando, pero vamos a la raíz, vamos a lo profundo. Vamos a hablar con él. Ese que está, por ejemplo, el caso de ese joven que maltrató a una compañera de estudios en plena escuela, que ahora está preso, pero estamos viendo que hay un individuo que tiene un problema serio. Es profundo, no es simplemente que le dio con la mano, es que adentro de su corazón hay ciertos problemas que tenemos que corregir, pero que en su hogar hay otros problemas. El hecho del ejemplo, el modelo, cuando ese niño ve que su papá se lleva mal con su mamá, que la golpea, él está aprendiendo a hacer lo mismo. Y cuando oye decir que las mujeres no sirven, que las mujeres esto, cosas denigrantes de la mujer, entonces aprende que a ella hay que tratarla mal. Así es. Sí, yo quería agregar que en algunos medios de comunicación escuchamos de que en pleito de marido y mujer nadie se puede meter. Eso es incorrecto. O sea, siempre hay que buscar ayudar a los demás, siempre orientar y uno como comunicador asumir su responsabilidad social, de contribuir, de buscar ayuda, de buscar soluciones. Y esos niños, ¿qué periodista, qué medio se está preocupando por los hijos los hijos de la violencia, que son los hijos de las víctimas, los que quedan en la orfandad? ¿Quién le está dando seguimiento a eso? Entonces se puede aportar. Una preocupación que tengo también de hace tiempo es que los medios de comunicación del país están comprando enlatados. Entiéndase, telenovelas, que son narconovelas, que son novelas, escuelas para ese tipo de hechos delictivos. Entonces, empezar por ahí. Empezar por no comprarse, no consumir ese tipo, bueno, que lo quiera buscar en la web, que lo quiera buscar, ese es su libre albedrío, pero ya que un medio de comunicación compre una narconovela, está contribuyendo a esa conducta violenta. Y los muñequitos también, claro, que supuestamente son para niños, pero los niños están viendo esos muñequitos que son de destrucción, que son de acabar, de matar, y hasta esa palabra se usa mucho dentro de esos episodios. Hay que promover el amor, que es lo que ha desaparecido de ese tipo de telenovelas, promover el amor, la comprensión, sobre todo eso, la comprensión y la solidaridad. Entonces eso
también es una vía para aportar a una cultura de paz. Doctor. Bueno, sí, quiero agregar que cuando uno ve que los medios de comunicación se han abocado esencialmente a buscar la primicia, porque es rentable, económicamente esto representa utilidades financieras para los medios, entonces ahí llevamos toda una cultura insensible, o sea, una cultura donde ya básicamente nada nos horroriza. La capacidad de asombro también. La capacidad de asombro, nada nos horroriza, estamos insensibles ante lo horroroso y además de estar insensibles hemos hecho de la violencia, de la agresividad, parte de nuestra cotidianidad. Y eso es todo básicamente, digamos, tomado de los medios de comunicación que tienen un poder enorme, que todos nosotros sabemos, en cuanto a la formación, la transmisión de la cultura, el modelo de socialización, la transmisión de la información para socializar con el otro. Los medios de comunicación tienen un poder enorme en ese sentido y vemos cómo los medios se han encargado de transmitir un tipo de información donde el individuo prácticamente ha naturalizado esa información cuando escucha o ve en un medio de comunicación visual un hecho horrendo. Bueno, pues como está poco sensibilizado ante el horror, lo naturaliza. Y lo naturaliza tanto que cuando sale a la calle y se encuentra con un conflicto con alguien, la forma de resolver ese conflicto es exactamente la violencia, la agresividad. Yo he escuchado, por ejemplo, personas en la calle que tienen un conflicto con un accidente de tránsito muy simple, qué sé yo, el carro le topó, la rayó una puerta. O casi le topa. O casi le topa, ¿no? Como dicen en la calle, casi lo besa. Y he escuchado esto, ¿no? De gente que sale del auto y dice, bueno, vamos a resolver. Ese resolver en nuestra cultura se ha convertido en que la vía es la violencia, la vía es la agresividad. No es el resolver de vamos a negociar, vamos a conversar, vamos a dialogar. ¿Por qué? Porque de alguna forma los medios de comunicación que se dedican a este tipo de periodismo sensacionalista, vampiro, sangriento, se han encargado de transmitir la información de que la vía, la estrategia para resolver conflictos es la violencia, es la agresividad, es la conducta de siempre agredir al otro. Entonces, ya vemos cómo la cultura dominicana en este proceso de descomposición va por el camino siempre de la conducta autodestructiva. Como decía Fiordalisa, cuando yo transmito una información de un hecho horripilante, bueno, eso no solo le hace daño a la persona que ve la imagen en la televisión o que la ve en un medio como por ejemplo una red social, no solo afecta a la persona que ve eso, sino también a la persona que está transmitiendo esa información. Bueno, el proceso de naturalización de todo esto nos ha llevado a creer y a estar convencidos de que todo se resuelve a través de la violencia. Y por eso a veces uno dice, ¿hasta cuándo? O sea, ¿qué va a hacer la sociedad dominicana? Sí. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar, nos vamos a someter a esto y la sociedad va a despertar y a formar una especie de movimiento en protesta de esto, a que nos someten muchos medios de comunicación? Nos someten inclusive a estar expuestos a imágenes que no queremos ver. Todo en nombre de una llamada libertad de expresión. Sí. Pero sabemos, los que tenemos un poco de conciencia y sabemos que realmente eso hace mucho daño, sabemos que toda libertad tiene un límite. Y ahí me quiero referir a esto, la libertad de expresión malentendida, tergiversada, mal practicada, no hace que, bueno, como no hay control, no hay límites, hace que nos sometan a la población, a la parte de la población que queremos otro tipo de sociedad, nos sometan a información que no queremos ver. Sí. Otra cosa que destruye la sociedad es donde no hay regla, y los hogares, donde no hay regla. Aquí no hay regla, aquí las leyes se incumplen. Si hubieran leyes, políticas públicas, señores, que se hagan cosas en bienestar de la sociedad, una de ellas es que la entidad que vela por la comunicación, Fior, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. De la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Debe funcionar porque no funciona. Porque si aquí yo digo una mala palabra, deben sancionarme. O una palabra que invite a ciertas cosas, deben sancionarme. Otra cosa es que no hay políticas públicas desde el Estado, que en los hospitales, cuando vayan personas, muchachitas, niñas a parir, se le dé durante esos 9 meses cursos para que sean buenas madres, para que sepan. Y yo se lo estoy diciendo, señores, porque mi primer hijo lo parí en Estados Unidos
Y a la edad que lo parí yo no sabía de nada, pero óiganme, tamaña madre, ¿de dónde vino eso? Que cada cita que tenía también tenía que tomar una parte, una hora, instruyéndome cómo iba a criar ese niño, cómo lo iba a alimentar, e incluso yo recuerdo cuando voy a darle el seno, recójase el pelo primero, doña, no, niña, y entonces todas esas cosas tienen que ver, políticas públicas desde los hospitales, desde las escuelas, de todas partes, señores, que a esta gente, a estas fundaciones que velan porque la sociedad sea mejor, instruirla y darle su aporte para que sigan trabajando en bienestar, en desarrollo de la mujer y la familia. Yo tengo que callarme porque ando con bueno, sí, sí debo reconocer de que muchos medios han mejorado ese abordaje. Sí, claro que sí. De que se respeta la dignidad de las personas, el dolor ajeno, de que muchos medios han aportado a salvar muchas vidas y sobre todo acuñar la frase de dos frases. Una es la de Max Malujan, que decía que los medios de comunicación configuran y le dan forma a la cultura. Eso hay que tomarlo en cuenta. Gracias, y también Rafael Molina Morillo decía de que ningún palo noticioso vale la vida de una persona. Gracias, Sócrates, gracias, Fiol, gracias al doctor Parra. Señoras y señores, soy periodista y condeno la violencia. Soy periodista y condenamos la violencia. Que Dios le bendiga. Gracias por dejarnos ser parte de su mañana. Hasta el próximo día.